.9, la Red Radio Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Ocotlán, Jalisco, en estas instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega. Norma, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Hugo. Con el gusto, el placer de estar nuevamente aquí con nuestros queridos radioescuchas, aquí en la universidad. Un saludo, reincorporándome por uno y un millón de cosas que, bueno, pues ya estamos aquí, de regreso. Claro. Bienvenida, Norma. Gracias. Sí, y bueno, un tema que hoy vamos a tocar. Ayer se dio la conmemoración del Día Internacional de la Salud Sexual, algo que es relativamente nuevo. A partir del 2010 comienza esta conmemoración, pero que no ha alcanzado tal vez la fuerza o la difusión que me parece debería de tener. Entiendo que estos días mundiales, estas conmemoraciones, estos festejos que puede haber en algún momento, lo que se busca es hacer esta difusión y que precisamente los gobiernos se comprometan primero en realizar, en poder construir estas políticas públicas y poder aplicarlas de manera adecuada. Aquí en la Ciénega esta conmemoración todavía no tiene ese impacto, incluso a nivel Jalisco, ya lo vamos a ir comentando, está más asociado al cuidado o a la protección, incluso muy ligado al tomar conciencia con el VIH. Sin embargo, vamos a ver que la salud sexual es mucho más profunda, es un tema que no tendría que ser nada más el 4 de septiembre, sino que en realidad tendría que ser los 365 días del año y modificarse de alguna manera desde la estructura familiar, este concepto, esta percepción que podemos tener de la sexualidad y por supuesto también en los planteles escolares, que no hay que olvidar que esa educación es fundamental para el desarrollo sexual, psíquico, físico, etcétera, de los niños. Así es, Hugo. La sexualidad es una parte importante del desarrollo del ser humano y definitivamente no nos podemos quedar en que solamente tiene esta relación con la sexualidad, nada más con no tener enfermedades. Claro. Hablar de salud sexual, estamos hablando de amor, de intimidad, de relación, de donde se puede dar toda esta sexualidad saludable, ¿sí? Y que podamos gozar de esta sexualidad. Normalmente hablar de goce no es tan común, no es tan fácil, hay mucho tabú y mucho menos de goce sexual. Claro. Fíjense, si bien hablar sobre aquello que me causa placer me es difícil, ahora hablar de aquello que me gusta sexualmente o de aquello que disfruto, aquello que me erotiza, aquello que me fascina, bueno, no es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo este tabú, sigue habiendo este misticismo de no hablar abiertamente de lo que verdaderamente nos complace. Claro, esta parte del placer que tú comentas, Norma, es fundamental, no solamente desde una visión efectivamente sexual, sino en general. El placer va acompañado de la culpa en muchas ocasiones. Lo hemos comentado, recuerdo un programa que hicimos al inicio de año, la gente que acude directamente a los gimnasios al inicio de año es por sentimiento de culpa. Después de comer, ¿no? Un propósito de año nuevo, pero el comer me produce entonces esa culpa que me acerca al ejercicio, más que la convicción de tener una salud física más adecuada. No, me siento culpable por todo lo que comí el fin de año, entonces voy a buscar un remedio, ¿verdad? Siempre está acompañado ese placer, estrechamente ligado a la culpa. En la sexualidad, Norma, pues prácticamente la educación nos ha definido, nos ha marcado como parte de esta moral, como parte de esta represión, que ha tenido un impacto muy, muy fuerte en la vida psíquica, ¿verdad? Y sexual de las personas, y que entonces con este Día Mundial se busca implementar estas estrategias, Norma, para ir cambiando. Obviamente va a depender mucho del país, va a depender mucho del contexto, va a depender mucho de las regiones, de cómo se puede observar la sexualidad. Vamos a ver que en nuestra región, pues la sexualidad todavía está llena de tabús, como tú bien decías, hay un predominio todavía de la moral. Y que yo les digo, bueno, con todo respeto, lo comentábamos ahorita en clase, cuando un niño viene al mundo, incluso desde su formación, ese niño no tiene una religión o no tiene una creencia, ¿va? Pero sí tiene sexualidad. Así es. O sea, es algo que el ser humano no puede prescindir. Y es nace algo, con ello. Así es. Y entonces nuestras creencias, nuestros mitos, todo esto
estas representaciones sociales impactan directamente, Norma, en la vida sexual del sujeto. ¿Okay? Cuando la sexualidad es algo que es visible, algo que por supuesto se expresa, pero las creencias están muchas veces por encima de este ejercicio de la sexualidad. Así es, la vida es dinamismo, este movimiento. Vemos las grandes ciudades con este frenesí, la gente que va, que sube, que baja, que compra, que vende, que hace, que deshace. Y en este frenesí y en este movimiento, el fin último es el bienestar. Y siempre buscando este bienestar, que parte de ello es la sexualidad, es un disfrute, un goce físico, ¿sí? Buscamos precisamente estas relaciones íntimas, estas relaciones fugaces, estas relaciones, bueno, de todo lo que puede haber. Pero normalmente, Hugo, pensamos en el bienestar, en más el pecado en sí, claro, que muchos le pueden llamar, es en sí una búsqueda de placer. Así es. Claro que después viene, como tú mencionas, la culpa, bueno, pero esa no la traemos en mente cuando esto sucede, ¿no? Buscamos este bienestar. Entonces, si nosotros realmente viéramos las consecuencias de todo lo que puede pasar, bueno, pues muchas cosas evitaríamos, ¿no? Pero desafortunadamente aquel que llega a robar no piensa en que va a llegar la policía, lo va a agarrar y va a quedar en la cárcel por no sé cuántos años. Aquel que toma la droga y se inyecta no piensa en que puede hacer una locura, puede matar a alguien con eso, no, simplemente está pensando en el placer momentáneo. Entonces, esta naturaleza humana de buscar el bienestar, pero a veces en algunas formas equivocadas, bueno, pues también nace que en esta búsqueda del goce sexual, pues también cometamos algunos errores, ¿no? Claro, dentro de la Organización Mundial de la Salud también hay esta definición. Tú hablabas de bienestar, Norma, muy parecida a la salud mental, solamente se agrega con este estado físico, emocional, mental y social de bienestar relacionado específicamente con la sexualidad, aunque podemos ver que en realidad el concepto es mucho más amplio. Claro, más amplio. Que sí. Tal vez podemos encontrar un concepto un tanto reducido, pero vamos a ir explicando en el desarrollo del programa, Norma, por qué es tan importante la sexualidad y cómo surge efectivamente este estudio. Cuando antes de la teoría freudiana se hablaba de la sexualidad como algo más anatómico, algo más biológico, abordado por la medicina. O sea, prácticamente la medicina era quienes tenían esta función de enseñar la anatomía sexual. Sin embargo, llega Freud con esta revolución y empieza desde ahí a hacer un análisis de la sexualidad y la personalidad. Hoy podemos ver que la sexualidad es una disciplina alejada, por supuesto, o sea, independiente, mejor dicho, pero que se puede fusionar, Norma, con diferentes disciplinas, ¿no? Diferentes ciencias. Bueno, y yo creo que más que fusionarla como ciencia, bueno, en nuestro ser, como ser humano, sí, claro, pues está completamente ligada, ¿no? O sea, es esta unión completa de... Yo lo resumiría así, Hugo, y esto es con mis palabras, ¿eh? Okay. Entre más neurosis, menos goce sexual. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Exacto, porque es alguien que está molesto de todo, que no le gusta esto, que entonces ¿cómo se va a dar placer si la vida es un desastre? Así es, y la sexualidad es placer. Claro, ahí lo reduces bastante bien, cómo la sexualidad precisamente está ligada al placer. Con esto, digamos, con esta aportación freudiana y manejo de la sexualidad o este análisis de la sexualidad y como lo decía, cómo se fue fusionando con otras disciplinas, hoy podemos ver cómo la sexualidad está ligada a la filosofía, a la antropología, a la sociología, al derecho. Si nosotros revisamos los derechos humanos, claro, los derechos humanos o incluso las legislaciones que tienen que ver con la sexualidad también directamente, no podemos entonces negar que la sexualidad tiene un impacto, como tú bien dices, en los seres humanos, pero también en todo lo que hay alrededor de nosotros. Por eso es tan importante este análisis, esta Hay grandes carreteras, Hugo, ligadas a esas relaciones. Como la que está acá muchas por ahí, en varios, también allá para la del Sol, ¿no? Acapulco. No recuerdo, esta era para los altos, ¿no? Si no había mal recuerdo. Una también para allá. La carretera del amor, así la le del conocía. Amor, pues claro, he conocido político. Sí. Para que vean cómo mueve el mundo. Por supuesto. Pero ¿qué tanto, Norma, podemos encontrar aquí en nuestra sociedad, pero también aquí en nuestra región,
el manejo oportuno de la sexualidad. Ya hay una apertura, mucho mayor, porque yo recuerdo 2008, 2009 más o menos. Aquí le mando un saludo a Kenia Medina, una muy buena amiga psicóloga también, que ella era la encargada del programa de Comucida en aquel tiempo en Ocotlán. Y hicimos se fusionó en aquel tiempo también con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hicimos un evento en la plaza principal aquí de Ocotlán, y en un stand comenzamos a regalar condones. Y recuerdo que me dicen, oye Hugo, ¿dónde nos instalamos? Y yo les digo, nos instalamos a un lado del Templo del Señor de la Misericordia. ¿Pero cómo nos vamos a instalar ahí? Bueno, ahí entra y sale mucha gente. Y si queremos tener difusión adecuada, pues me parece que lo más importante es estar ahí. Y sí, efectivamente ahí pusimos nuestro stand, estuvimos repartiendo condones, que era en el 2008, apenas tenía poco tiempo el trabajo que se hacía a nivel estatal. O sea, comenzaban poco a poco a armar en los municipios esta política pública, ¿no? Entonces tuvimos ahí algo de impacto positivo y negativo, por supuesto, en la sociedad, pero eran los esbozos aquí en Ocotlán, Norma, de poder entrarle a un terreno que sigue siendo, insisto, un tabú, aunque ya hay mayor apertura, por supuesto, pero que no era bien visto ni siquiera en los propios ayuntamientos. O sea, era un tema que ¿cómo lo vamos a abordar? Que a ellos también les hacía ruido, es que se va a enojar el señor cura, es que se va a enojar tal, pues ni modo que se enojen, no hay ningún problema. Ahora sí, si se enojan, pues ya escuchamos la definición de norma, ¿verdad? Entonces, yo les decía, no, pues es que tenemos que romper con estos mitos. O sea, no podemos dejar la sexualidad de lado, no podemos nosotros como instituciones hacer que esto no pase. Así es. Fíjate, Hugo, que también algo muy importante, a lo mejor sí hay esta apertura y esta libertad o hasta exceso de libertad, pero no conscientes del placer. Creo que hay mucha falta de información en los jóvenes que a temprana edad viven su sexualidad y realmente ni siquiera... voy a poner un ejemplo. A mí me llegó una vez una parejita muy jovencitos ellos, que ya se querían casar, que ya querían tener un hijo, que ellos ya tenían relaciones íntimas y bueno, pero ya con problemas también. Y entonces yo les decía, oye, ¿y realmente gozan la sexualidad? Digo, porque están bien chiquitos, ¿no? O sea, ni siquiera corporalmente estaban bien desarrollados. Y entonces decían, sí, ok, ¿tú ya sabes ella dónde o qué le causa placer? Que dónde tiene puntos específicos como el punto G para zonas erógenas para ella tener un orgasmo? No, pero sí goza. Ay, ¿cómo sabes que goza? Y entonces volteo con ella y le digo, ¿has tenido un orgasmo? Y me dice ella, ¿qué es eso? O sea, realmente creo que hay esta a lo mejor oportunidad porque, bueno, pues sabemos que ahora las familias trabajan hombre, mujer y todos salimos a trabajar porque es la realidad de la economía. Entonces, hay más oportunidad o quizás se presta más el internet, las redes, no sé. Pero creo que sigue sin tener este fundamento de placer, de goce, de salud mental. Claro, una visión más hedonista, ¿no? Porque nos alejan de esto. La sexualidad, Norma, bueno, está influenciada, decíamos, por la época, la historia, la sociedad, la cultura, la religión, la crianza y obviamente las propias creencias individuales de las personas. Si nos basamos en esto, la época que actualmente estamos viviendo, que es una época con una difusión muy reiterativa, pero también una difusión masiva a través de las redes sociales, y que podemos encontrar que tal vez algunos chicos, niños, niñas, adolescentes tengan mayor acceso a conceptos que tal vez Norma y yo no teníamos, ¿sí? Que tenían que transmitir los padres directamente en las escuelas. Igual estaba esa cultura de ir a los libros, ¿verdad? Pero pues a lo mejor checar un libro, revisar un libro de sexualidad también era algo oculto, ¿sí? Algo que no tan fácilmente. Yo recuerdo a algunos políticos aquí en Jalisco haciendo ruido para eliminar imágenes del cuerpo humano desnudo, ¿verdad? En publicaciones. O sea, esto es increíble, pero a este grado también llega. Sabemos que de repente los legisladores pues no son legisladoras y legisladores no son los más propios para estar dentro de este ejercicio. Sin embargo, pues bueno, ahí estaba sobre la mesa. Pero ahora con un clic, Norma, los chicos pueden tener información. Encuentran información. Igual errónea.
Sí, claro. Pero hay información. Así es. Y aquí entonces queda cómo los vamos educando, porque si decíamos de la crianza, si yo como papá, como mamá, como tutor o la persona más cercana a estos niños y niñas, tengo también estos tabús, esas telarañas mentales y telarañas sexuales, pues es lógico que voy a generar este sentimiento de culpa, como tú bien dijiste, eliminando prácticamente el placer, haciéndoles creer que el placer es malo, ¿sí? Porque incluso la sexualidad está asociada a la maldad, ¿no? En muchas ocasiones, ahorita les mando un saludo a mis alumnos de cuarto semestre, alumnas y alumnos. Salía el tema de la lujuria, decíamos, ¿no? Estamos hablando de la masturbación, ya se imaginarán, ¿no? Estamos tocando un tema ahí Cuidado freudiano. Con las manos peludas. Así es, ¿no? Y te vas a quedar ciego, no sé qué tantas cosas. La teoría de la libido estábamos abordando y salió el tema de la lujuria. Yo les decía, bueno, ¿qué es la lujuria? Desde un aspecto moral. Y decían el deseo, de alguna manera, ¿no? Esa atracción, la libido. Y yo les decía, bueno, la lujuria es una cuestión moral asociada a algo negativo, un pecado, por supuesto. Pero siempre hemos querido satanizar, siempre hemos querido estigmatizar el manejo de la sexualidad. Entonces, cuando viene Freud y rompe con esto, obviamente se contrapone contra muchas de las ideas religiosas y dice, bueno, es que el cuerpo y los seres humanos estamos llenos de placer y estamos llenos de sexualidad. El problema es que la represión hace una función ahí que no nos permite, y entonces analizamos toda esta situación alrededor, religiosa, individual, histórica, no sé, todo lo que puede repercutir para que una persona no pueda llevar a cabo una vida sexual, ya no solamente genital, Norma, ¿no? En general. Fíjate que esta conformación del ser humano que tú mencionas aquí, Hugo, con las vivencias, con la herencia biológica, con este medio ambiente, valores, religión y todo esto que conforma el ser humano, el yo del ser humano, y empieza desde el bebé, porque sí, claro, también lo mencionaste. Así es. Este tacto con el bebé, este contacto, tomar la mama, la teta, claro, que también es placentero. Que también es placer, todo esto que realmente a veces lo vemos nada más como, ay, qué bonito el bebé, no, pero todo esto está haciendo su yo, está desarrollando su sexualidad. Yo recuerdo, y bueno, esto es para toda la conformación del ser humano, aquellas personas que nos daban caricias, aquel que te hacía el piojito, el caballito, que todo esto que realmente uno lo ve como un juego, como una caricia, pero están tocando tu piel, están dejando una marca, un despertar, están haciéndote sentir bienestar otra vez, volviendo a aquello. Entonces, esta salud sexual que se forma en todo este proceso de la vida, ¿sí? Desde las vivencias, el medio ambiente, la herencia biológica, todo esto que es mi yo, ¿sí? Y además le sumaría yo las decisiones personales, ¿sí? Que van tomando rienda hacia dónde va mi vida. Bueno, esto conforma y es el proceso del yo, que entonces, desde que nacemos está conformada nuestra sexualidad. Desde que nacemos estamos viendo hacia dónde va a haber gustos, qué nos va a dar más placer, si me acariciaron, si no me acariciaron, si me dijeron cosas bonitas, si no me dijeron, si no como aquel amigo que entre broma y broma decía, no digan pendejo, porque cuando dicen pendejo me da sueño. Claro. Duérmase, pendejo, duérmase. ¿No? Esto queda conformado en nuestro yo, ¿sí? Entonces, hoy somos o vivimos nuestra sexualidad de acuerdo a toda esta experiencia de vida desde el momento en que nacemos, ¿sí? Claro. Aquel bebé que le quitabas el pañal y a la hora de limpiarlo, bueno, hacía sus curiosidades. ¿Por qué? Claro. Porque estaba siendo tocado. Así es. ¿Sí? Nosotros como madres obviamente no lo vemos en ese momento así, pero si tuviéramos toda esta información sabríamos que estamos formando parte de su sexualidad. Claro, y de ahí de la sexualidad, Norma, tú bien lo definías, ya comenzamos a hacer este análisis de género, por supuesto, cómo se va desarrollando esta teoría, cómo vamos analizando incluso esta identidad sexual también como parte, también a veces violenta, impuesta a través de esta violencia simbólica, ¿no? En la cultura, que también nos hace creer que el placer es más, digamos, más óptimo o más abierto para los hombres y no tanto para las mujeres, ¿verdad? Este estigma que se da en la sociedad de que un hombre sí puede bromear, sí puede decir, sí puede seducir, sí puede tener diferentes parejas sexuales, pero las mujeres no, ¿verdad? Entonces, desde ahí vemos cómo este impacto de la sexualidad, Norma, por eso cuando hablamos del concepto, que yo entiendo que los ayuntamientos, el gobierno del estado, por supuesto, los estados en general, han buscado también el bienestar sexual a través de políticas públicas ya menos violentas,
en sobre todo el uso de métodos anticonceptivos, que me parece un avance significativo, que hoy vayas a un centro de salud y puedas abiertamente encontrar métodos anticonceptivos y orientación. Sin embargo, se sigue todavía reduciendo el concepto a lo genital, ¿no? O la prevención de los embarazos o la prevención de las enfermedades mentales. Insisto, no la menosprecio, me parece que es muy importante, es un avance importante, pero faltan otras cosas más de fondo, más de fondo que se tiene que trabajar. Yo coincido contigo con el placer y sobre todo en materia de género, tratar de desmentir también esta parte, tratar de quitar estos mitos y estos tabús que violentan tanto a un género y a otro. Fíjate, Hugo, regresando a este ejemplo que decías de cómo está permitido que el hombre sí tenga su vida sexual abiertamente y la mujer no. Si nos vamos a cuando éramos chiquitos, querido Radio Escucha, ¿usted qué hacía con la niña? Ven, tú solita, ven, que nadie te vea, ven, vamos al baño. Sí, te llevo y tú te bajas tus choncitos o yo te los bajo, pero con la mamá, ¿no? Y solita. Claro. Con el niño, ¿qué hacíamos? Ahí, arrímate a la llanta, bájatelo. A ver, déjate ayudo. Claro. Hasta la mamá va y le ayudaba, o el papá iba y le ayudaba. Le agarraban, se lo ponían donde tenía que estar. Claro. Entonces era tocado, era visto, era permitido en la calle, totalmente. Era exhibido, cosa que con la niña no sucede, ¿sí? Bájese la falda. Cierre las piernas, se le van a ver los calzones. Nosotros vamos haciendo esta apertura o no, nosotros estamos formando esta libertad o no, ¿sí? Nosotros estamos diciendo tú no, tú no, tú no a la niña. Y el niño, ándele, mijo, sáquelo, enséñalo, allá en el arbolito, muéstrela, allá en la llanta, ¿sí? Entonces, desde ahí estamos nosotros formando tú sí puedes vivir tu sexualidad abiertamente y tú no. Sí, por supuesto, esto es fundamental. Fíjate, Norma, regresando del corte, tendremos la aportación. Ahorita ya presentaremos a las chicas de psicología que nos hicieron el favor de hacer algunas entrevistas para ver cuál es la percepción aquí en nuestra comunidad de lo que es la sexualidad, de la salud sexual y por supuesto también de estos mitos, tabús y realidades obviamente de la sexualidad, porque crecemos así, Norma, ¿no? Crecemos de esta manera con estos conceptos erróneos y bueno, se trata no solamente en el quicio, sino a través de esta difusión por la conmemoración de que se empieza a cambiar la cultura. Regresamos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. De ayer, mañana. Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho. Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante. Martes, 10 de la mañana. Todos los martes a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Habla el presidente Enrique Peña Nieto. Jalisco se ha transformado. La inversión extranjera creció 43% y se generaron 482,000 empleos. Firmé 13 compromisos con los jaliscienses. Al final del sexenio, todos estarán cumplidos, incluyendo el macrolibramiento metropolitano y la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara. Gracias por haberme permitido servirte a ti y a tu familia. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. Sexto informe, Gobierno de la República.
Habla María del Carmen Martínez Cortés, 57 años. A pesar de ser diabética, no me cuidé. Yo seguí comiendo fritangas. Empecé a sentir así como un cosquilleo en esta parte. Era un sudor horrible. Me dijeron que era un infarto. Ahora soy una persona que come sano. Tú sí puedes prevenir un infarto. Haz ejercicio, baja de peso, deja de fumar y si tienes más de 40 años, acude al médico para checar tu corazón regularmente. Tú sí puedes. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Señal Global. Cumple 2 años ofreciéndote una versión diferente de la radio. 2 años brindándote la suma de muchas formas de creatividad sonora, variados géneros musicales y múltiples temáticas al alcance de tu oído. Visita nuestra página y escucha una selección especial de segmentos, tanto de las emisoras de radio de la Universidad de Guadalajara como contenidos originales y memorables programas en un solo sitio. Señal Global. 2 años expandiendo la forma de la radio. Escribe www.senalglobal.com. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva. Estamos de regreso. El Quise. Principalmente para usted, ¿qué es la salud sexual? Es de alguna manera tener las relaciones de manera consciente y muy protegida. Creo que hay muchos mitos, aún todavía como muchos tabús. Por ejemplo, si la mujer, en el caso de la mujer, si la mujer va con el ginecólogo, por ejemplo, la ginecóloga, te estigmatizan luego o te evidencian de que ya eres una persona activa sexualmente, o si vas es porque ya tienes alguna enfermedad y así. Pues es la libertad que tienes tú de amar tu sexo, de sentirte libre, de disfrutarlo y de ser tú mismo. Pues estar informado en cuanto a como prevención y cuidados en ese aspecto, o sea, el hecho de usar preservativos, el hecho de saber qué enfermedades puedes contraer y cómo prevenirlas o cómo evitarlas. Y como salud sexual, pues me imagino que también tendrá que ver con llevar una vida de manera sexualmente activa, una persona que no vive como con represiones ni deseos frustrados en el terreno pues sexual como tal. Entonces me imagino que eso debe de generar una pues óptima salud o un desarrollo integral o chido, no sé. Yo creo que es muy importante ya que nos ayuda a prevenir enfermedades y embarazos no deseados. En cuanto a tu familia, ¿te llevaron a cabo ciertos temas de este tipo? No, mi familia pues se hacen bromas en ese aspecto, pero en sí que haya como alguna, o sea, como una plática seria sobre ese aspecto, no. O sea, mi familia es muy conservadora y siendo católicos, tocan muy poco esos temas, pero entre bromas es aceptable, pero hablarlo seriamente no es como muy bien visto, pues. En mis épocas era un tema de mucho cuidado y como muy secreto, que de alguna manera pues los jóvenes de esa época bajo nuestras propias maneras, información, nos hacíamos llegar esos conocimientos y de alguna manera pues sabemos qué es bueno y qué es malo. Pues más bien fue como cuando empiezas en la secundaria. Es como que como entras a otra etapa, mis papás hablaron conmigo de que te va a pasar esto, como lo de la menarca, o sea, la menstruación. Realmente no, nunca se habló sobre tema de sexualidad en mi casa, mucho menos con mis padres ni hermanos. Igual en la vida te vas a enterar, o sea, de cualquier manera vas a saber lo que es la sexualidad, pero que te orienten y que te aconsejen y que sepas en sí realmente cómo manejarlo, pues es distinto. ¿Conoces algunos tabús o mitos acerca de la sexualidad? Pues sí, muchísimos, o sea, y más en las zonas rurales se da muchísimo que pues la gente inventa cosas como que, pues no sé, embarazos de cosas que no tienen nada que ver, o sea, creo que hace mucha falta educar a la gente, explicarle pues ese proceso o ese ámbito o campo de la vida en el que de alguna manera todos participamos, pues, o sea, no estamos excluidos del sexo porque
pues de ahí provenimos. Definitivamente no. Ahora los hijos pues saben mucho más del tema, están muy aventajados al respecto. Los papás hablan ampliamente del tema. De hecho, a las partes genitales les dicen por su nombre y no hay ningún susto de ninguna forma. Entonces creo que ya estamos muy abiertos en tiempos actuales a tratar esos temas. Cuando estuve en secundaria tuve una compañera que decía que ya, o sea, al tomarle la mano a su novio ya era como para quedar embarazada. Estamos de regreso en el quicio y bueno, escuchamos algunas de estas entrevistas, pero también agradecer a Mari García, que es nuestra nueva productora, también dándole la bienvenida aquí al quicio y presentando, Caro, Mari y Liz, son estudiantes de cuarto semestre de psicología, de aquí de la licenciatura aquí en el centro universitario. ¿Y qué nos pueden decir? ¿Cómo fueron, chicas, las reacciones, a quienes se entrevistaron? Porque muy interesante, ahorita vamos a ir analizando estas opiniones que nos pudieron otorgar estas personas. Bueno, principalmente una de las cosas que más me llamó la atención en lo personal fue que referían la sexualidad como algo referente anatómicamente nada más, lo que sería como el sexo. Okay. Hacían más énfasis en eso y no como la sexualidad como incluida en todo el individuo. Claro, eso fue lo que pudiste apreciar. Ajá. Sí, Mari. A mí me llamó mucho la atención cuando pregunté que a qué edad creían ellos que era mejor como empezar a meter estos temas de la sexualidad, y me respondieron que como a los 5 o 6 años. No, quinto o sexto de primaria. Okay. Entonces, pues yo me quedé así como que no, o sea, un niño debe de saber desde muy pequeño para comenzar, pues más que nada a decir el nombre de las partes de nuestro cuerpo como son. Sí, porque le ponemos ahí sobrenombres, ¿verdad? Cosita. La cosita, el pajarito, pajarito, el pilín. Claro, así es. Sí, rescatando un poco acerca de lo que decía Caro, sí fue curioso escuchar las respuestas que nos daban, porque pues sabemos que hablar de salud sexual no solo implicar relaciones sexuales, sino que hablamos de un estado de bienestar pues tanto físico como mental y social, respecto a la salud sexual, a la sexualidad, pero también a llevar pues relaciones sexuales que sean tanto placenteras y seguras, que lejos de violencia y discriminación. Entonces no hablamos solo de las relaciones, sino de la sexualidad en general. Fíjate qué concepto también interesante, bueno, lo que comentaban ustedes, chicas, pero añadiendo esto de la discriminación, que también puede ser este análisis dentro de la sexualidad, Norma, porque también hay cierta vestimenta que no está permitida y que expresa tu sexualidad, ¿sí? ¿Cómo te vas a ir vestida de esta manera? Bueno, hay un concepto tan violento, unas creencias tan violentas en la sociedad, que se sigue creyendo que por el uso de la ropa las mujeres son agredidas sexualmente. O sea, hay personas que creen esto, que en la provocación sexual de las mujeres por vestirse de cierta manera. Entonces estamos viendo la pobre educación sexual que de repente tenemos en nuestra cultura. Claro, y que influye tanto de manera de la familia, de la sociedad o de la pareja. Yo recuerdo, y les platico esto, pues me da risa, porque hace unos años a mí me fascinan los tacones y los zapatos de plataforma y así, ¿no? Y por años dejé de usarlos y por angas o mangas terminé con una relación que tenía, pero pues yo no me acordaba por qué había dejado de usar esos tacones y esas plataformas. Hasta que un día estaba fuera de la zapatería viendo los zapatos hermosos de plataforma que están ahorita bien chidos, así bien cómodos, y decía, qué bonitos. Y luego dije, ¿por qué no me los compro? ¿Por qué no los uso si a mí me gustan? Y estaba yo recordando así como que por qué dejé de usarlos, y recuerdo que me dijo, no uses esos porque son de prostituta. Y entonces yo dije, déjame sacar la prostituta que tengo dentro porque yo quiero esos zapatos, ¿no? Y entonces fui y me compré mis zapatos. Pero cómo nos influye y cómo nos afecta, incluso pues ideas que nosotros no tenemos de eso, ¿no? Y al rato terminas comprándote la idea y dejando de hacer lo que a ti te gusta, porque bueno, si te vistes sexy, si te vistes que llames la atención, que a ti te gusta, lo haces porque tú te sientes bien, porque tú te quieres ver bien, no porque digas, voy a vestirme así para que me violen hoy, ¿no? Claro. O voy a vestirme así para que encontrar trabajo, ¿no? No, o sea, tú estás disfrutando de tu cuerpo y de tu manera de vestirte y de lo que a ti te gusta porque así te quieres expresar, pero no porque permitas o quieras que otros piensen o saquen esos juicios erróneos, ¿no? De lo que tú usas. Claro.
Bueno, yo creo que vivimos bajo una sociedad que estigmatiza mucho y tiende mucho como a la crítica. Entonces, gracias a esto, limitamos ciertas conductas de nuestra propia sexualidad para evitar esas críticas, para evitar a lo mejor alguna violación, como ya lo mencionaba. Y todo esto va aunado como a la construcción del ser humano limitado, tanto mentalmente como en su sexualidad, y no la puede expresar de una manera más libre. Claro, así es. Y qué tan importante es saber estos conceptos, como ustedes bien lo comentaban, para no caer en comportamientos que vayan o en conductas tan radicales. Por ejemplo, hay una tendencia, y ahora lo conocemos como un ejercicio de violencia, que tiene que ver con la cosificación sexual de las personas, donde las personas son vistas precisamente como objetos sexuales, esa función. Pero lo podemos ver en niñas y niños, Ahorita hablaba Norma de esta ropa sexy, ¿sí? Que puede ser en mujeres o en hombres, por supuesto, y que es tan libre de elegir cada una de las personas. Pero ¿qué pasa cuando este tipo de vestimenta es llevada hacia niñas y niños? Se sexualiza de una manera totalmente distinta el desarrollo, valga la redundancia, sexual de niñas y niños, que entendemos que hay un proceso de adaptación, de maduración, que también está influenciado obviamente por la cultura, no lo podemos negar, ¿sí? También la sociedad y la cultura tiene cierta influencia, pero que sabemos que el goce de los niños o este placer que no tenemos que limitarles, no tiene que estar asociado forzosamente con la creencia del adulto que tienen que desarrollarse igual que ellos, ¿sí? Nosotros ya pasamos por un proceso, para bien o para mal, estamos en erróneo o bueno, pero ya pasamos. Entonces queremos depositar, o sea, yo, mamá, quiero que mi hija sea tan igual a mí que sin darme cuenta la cosifico y la visto, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, en una graduación de un kinder, querían hacer una fiesta como si fuera una graduación de universidad. Las niñas tenían que ir de vestido, tenían que ir de peinado, tenían que ir muy elegantes. Y hacíamos esta aclaración, oye, ¿por qué no un brincolín? Que vayan, se mojen. De shorts, de tenis. Claro, ¿no? Porque esa es la sexualidad del niño. Claro. Del niño y de la niña. Esa es la forma de vivirlo, ¿no? Su sexualidad. Van aprendiendo a través de estas etapas psicosexuales y de esta construcción que hay alrededor. Sin embargo, quería cosificarse porque, bueno, era más el deseo de la madre, del padre, verse de esta manera o verlos de esta manera y no tanto el deseo del niño, ¿verdad? Entonces es una... Esta influencia. Así es, una línea muy delgada. ¿A quiénes entrevistaron, chicas? ¿Fue aquí en el centro universitario, fuera? Bueno, principalmente entrevistamos a chicos de aquí del centro universitario, que serían alumnos, también maestros, para saber cómo la diferencia entre las respuestas. Las épocas más que nada, porque es muy distinto. En épocas anteriores o muy antiguas, generalmente era un poco más cerrada la apertura a este tema de la sexualidad. Hoy actualmente se tiene más información y también pues más apertura. Y los mitos pues han dejado de ser un poco tan drásticos, van cambiando con el tiempo conforme cambia la sociedad, pues estamos en una dinámica fluida. Claro. Sí. Y pues también a lo mejor decidimos escoger alumnos de diferentes carreras porque pues toda carrera es diferente. Algunos de nosotros tenemos una mente más abierta y pues damos diferentes puntos desde nuestra propia perspectiva. Claro, entonces pues era interesante tomar casi como de diferente carrera. También fue interesante ver en una entrevista, una chica mencionaba, a mí mis padres fueron muy abiertos conmigo, pero la sociedad fue muy cerrada, porque ella decía, represora. Sí, de hecho sí, porque ella mencionaba que el ir al ginecólogo lo tomaban como la mujer como si fuera una prostituta. ¿Por qué estás yendo al ginecólogo? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y nada más es para embarazadas, para casadas, se cree, ¿verdad? Y realmente se habla de salud sexual, ¿no? Generalmente en el acto de un embarazo. Algo claro, así. Así es, y este concepto. Claro. ¿No? Incluso dentro de las prácticas machistas, ¿no? Norma, tú seguramente lo has visto en este trabajo. Hombres que no permiten que las mujeres vayan con hombres. Vayan a checarse y que vayan con hombres. Así es. ¿Cómo vas a ir con un ginecólogo hombre? Tiene que ser una ginecóloga, porque, oye, pues ¿cómo te va a ver allí? O sea, esto estamos hablando de salud sexual. O que las mismas mujeres también, ¿no? Claro. Ay, ¿cómo voy a ir? Es otro hombre y yo no me voy a mostrar. Y entonces dejan de cuidar o de prevenir su salud. Claro, recuerdo que en una charla que tuve con algunos profesores y profesoras aquí del centro universitario, hablaban de la importancia de la sexualidad como parte de esta materia que estuviera incluida en las diferentes carreras, ustedes que lo mencionaban. Pero yo les decía, ok, me parece oportuno, pero este ejercicio de sexualidad o esta teoría sexual no tendría que darse en la universidad,
Digo, tendría que darse desde casa, desde el kinder, desde la primaria, desde la casa, por supuesto. Entonces ya no sería tan necesario llegar a la universidad y tener que ver una materia de sexualidad cuando nosotros ya nos formaron sexualmente. Sí, en ese aspecto, sin mitos, sin tabús. La psicología, por supuesto que está totalmente ligada a la sexualidad, pero insisto, también otras carreras podrían estarlo, sin la necesidad de ese análisis que hacemos nosotros de personalidad o de sexualidad, pero mientras nos sigan estigmatizando, no nos quieran formar, hay este tipo de prejuicios, pues difícilmente vamos a tener un desarrollo óptimo de la sexualidad. Así es. Y bueno, en esta formación o conformación del yo, del niño, de la niña, y en este ir creciendo, Hugo, me viene a la mente ahorita que mencionabas esto, aquel momento en que nuestra niña o nuestro niño se nos abraza y que incluso nosotros llegamos a sentir como, ay, me abrazó bien bonito, ¿no? O sea, ¿cómo no aceptar que son seres sexuales, que nacemos con esta sexualidad y que en lugar de rechazarla, que nunca la vas a perder, que no siempre la va a vas estar contigo. Exacto, rechazar, abrazarla y decirle, mijo, ya, vete a jugar, ¿no? O sea, pero nuestro contacto, se nos olvida que papá y mamá, nuestro contacto somos quienes estamos desarrollando, quienes estamos viendo o ayudando a esta sexualidad sana en nuestro contacto con ellos, ¿no? Los niños, bien sabemos, se enamoran de mamá, las niñas se enamoran de papá, y bueno, este contacto que hay o esta relación que haya es su primer amor. Claro. Entonces, ¿cómo papá o mamá trate esta relación? Pues es como ellos después van a repetirlo en adultos. Si fue difícil, si los rechazaron, si no los abrazaban, si no los tocaban, si no los escuchaban, si no tenían interés en lo que ellos mencionaran, bueno, pues entonces van a buscar este tipo de personas, ¿no? Inalcanzables, que no los escuchen, que no los vean, que no los traten bien. Claro. Las instituciones también, por supuesto, tienen un papel fundamental para el desarrollo de las políticas públicas y la difusión adecuada en este aspecto. Yo traté de buscar, ¿no?, qué se iba a implementar en la región en esta conmemoración que, insisto, bueno, es todavía prematura, tiene 8 años, pero que no se ha hecho una difusión adecuada. Pues no hay una respuesta, en realidad no hay una respuesta, y yo sí hago esta mención. Cuando vienen las posadas, los ayuntamientos salen a repartir dulces y a repartir todo, ¿no? O sea, como tal, echar la casa por la ventana. Cuando viene el 10 de mayo hacen también eventos para conmemorar el día del 10 de mayo. Cuando viene el 14 de febrero también lo hacen. Y entregan y entregan. El día del niño entregan y entregan. Pero cuando vienen días asociados a la salud mental o a la salud física, etcétera, como este día, no hay respuesta. Volteamos y vemos la prevención del suicidio, que es el próximo 10 de septiembre. No hay mucha respuesta, ¿no? O sea, en realidad falta mayor compromiso. ¿Por qué? Porque son los encargados de difundir. O sea, las instituciones son prácticamente quienes tienen el contacto con el pueblo, quienes a través de las políticas públicas, como ahora si analizamos esta famosa reforma educativa, ¿no? O sea, muy fríamente, y que viene algunos aspectos incluso con la sexualidad también lo podemos relacionar, pero como esas instituciones son las encargadas de difundir, de hacer esta promoción. Entonces, el compromiso también se tiene que generar desde estas políticas públicas para que empiece a haber este cambio, empiece a haber este acercamiento, que la ciudadanía empiece a quitarse un poquito estos prejuicios, estos tabús, que insisto, sí hay promoción de la salud física constantemente, eso me consta que los ayuntamientos lo hacen. Por ejemplo, el cáncer de mama, ¿no? Es algo que acercan constantemente, y eso es muy bueno, pero la salud sexual no podemos dejarla de lado, porque va de la mano de la salud física también. Sí, hay muchas personas que... Hugo, pero va de la mano del placer, va de la mano del desarrollo del ser humano, sí, va de la mano del goce de la vida, del goce de su cuerpo, del goce de su intelecto. Hay placer. Por eso está la función del orgasmo, ¿verdad? Está el orgasmo. Entonces, imagínate un pueblo, una ciudad, un país orgásmica, un país que todos tuvieran placer, Hugo. Eso está difícil que el gobierno lo quiera. Claro, sí, por supuesto que no. Sí, ya lo decía Wilhelm Reich, ¿no? En este texto. Orgón. Así es, hablaba de la función del orgasmo y cómo lo relacionaba él con la satisfacción a nivel político, y que tenía ese impacto, por supuesto, en los ciudadanos. No lo encontramos aquí, efectivamente, hay un displacer. Y que curiosamente cae en la cárcel y muere. Claro. Entonces vemos esta parte displacentera, que sí hace falta trabajar más a través del hedonismo, ir quitando un poquito estas telarañas, lo decía al principio del programa, e ir convirtiendo... O ir difundiendo las realidades y no tanto los mitos que nos encontramos. Son increíbles dentro del ejercicio de la sexualidad. O sea, hay cada cosa que se dice en la sexualidad, lo platicamos en clase hace unas horas, lo que podemos encontrar y que la gente lo sigue reproduciendo.
Seguimos tras esos mitos, ¿no? ¿Va? Ok, chicas. Y bueno, las chicas van a ser parte también, nos van a estar apoyando en algunas entrevistas con algunos temas aquí en el Quicio, y sobre todo ver esta visión tanto de la comunidad estudiantil, pero también de la gente que externamente, por supuesto, nos puede otorgar su opinión, y es muy interesante analizar. Yo siempre he dicho que las opiniones pues no pueden ser cuestionadas, ¿verdad? Lo que analizamos son los argumentos, ¿no? Pero nosotros crecemos más en opiniones, nosotros vamos a través de esta cosmovisión que tenemos de las cosas. Fíjate, Hugo, querido, a nuestros queridos radioescuchas, Hugo también querido. Ok, claro, gracias. Sí. Comentarles o compartirles que aquello que se esconde, hablando del inconsciente, que tú lo manejas también este tema, como aquello que tú crees esconder, en realidad va a saltar, ¿sí? Cuando tú quieres esconder tus deseos sexuales, cuando tú quieres esconder aquello que te atrae, híjole, por más que quieras va a saltar. Recuerdo una paciente que me decía, es que voy al templo y las imágenes de Virgen, de santos, las empiezo a ver a imaginarme cosas sexuales. Con deseo. Ajá, con deseos sexuales. Ya no puedo ir a misa, no voy a ir a misa, estoy pecando, ¿no? Entonces, bueno, en este trabajo de introspección y saber qué hay, bueno, pues escondía sus deseos sexuales, ¿no? Entonces brotan, saltan. Claro. Aquello que no se ve, aquello que no se toca, aquello que no se acepta, no se puede modificar. Claro. Entonces, lo único que hay que hacer es aceptar los deseos que estamos teniendo, aceptar aquello que estamos viviendo, para poder ser más sanos, para poder ser precisamente conscientes y dueños de nuestro pensar y nuestro sentir de una manera más sana, ¿no? No quiere decir que todo deseo loco se tenga que cumplir, ¿no? Pero tengo que aceptar que lo tengo. Claro. ¿Sí? Para que no esté brotando en otras cosas y en dejar a los pobres santos ahí, ¿no? Y no estármelos imaginando ahí. Se puede convertir en fantasía y no hay problema, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Como esto que no aceptamos y que creemos esconderlo en una mochilita atrás, pues va a saltar, ahí está. Nuestro yo es completo aún con las sombras, ¿no? Claro. Con el lado oscuro que tengamos. Así es, la fantasía también, bien comentabas, Norma, es una parte fundamental del desarrollo sexual del sujeto, ¿sí? También está estrechamente ligado a ese placer. Claro, hay cosas que están, fíjense, la sexualidad también se ha tenido que reglamentar de alguna manera, ¿sí? Lo vemos en la ley. En la ley. Sí, hay leyes, por supuesto, que favorecen o desfavorecen el desarrollo de la sexualidad, pero se ha tenido que reglamentar, porque por eso les decía que está estrechamente ligado al derecho. Pero la sexualidad, a través de la fantasía, es una forma también de canalización del sujeto, como parte de esto, que también puede ser censurada, incluso desde muy temprana edad, sin la necesidad de que haya esas fantasías sexuales o eróticas en niñas y niños, pero el hecho de ser el príncipe, la reina, el superhéroe, en ese momento es censurado. Y entonces es un impacto fuerte en la vida sexual del niño, ¿no? Como él se desarrolla, como él ve de alguna manera, entonces la fantasía nos produce mucho sentimiento de culpa, ¿no? Es un tema que yo creo que podemos abordar y abordar. Hay tantas cosas que se pueden hablar de la sexualidad, ¿no? Y que en el Quicio de alguna manera pues tratamos de contribuir con estos temas. Esperando también, les comentaba, que dentro de estas políticas públicas, estatales, municipales, federales, sí se le comienza a dar una difusión más a lo que tú comentabas, Norma. Me parece muy adecuado el placer, y ya no solamente centrarlo, como decían las chicas, en este desarrollo sexual genital, pero asociado más a lo biológico, a lo médico, que sí es un paso importante, pero que no lo es todo en el ejercicio de la sexualidad. Así es, y que bueno, que nos da un ser humano más completo, porque esta parte de ser sexuales viene de nacimiento, viene desde nuestra formación. Entonces, ser desarrollados en todas las potencialidades que tenemos, ¿sí? Es más saludable, ¿no? Va a dar un ser humano más saludable. Claro, y acercarse en todos los aspectos. Por supuesto, ¿no? Hay que acercarse, hay que tratar de conocer y vivir la sexualidad precisamente con placer y sin tanta culpa, ¿verdad? Así es, porque así es. De repente es como muy difícil poder erradicarla por completo, pero sí es importante este análisis y que de alguna manera favorezca también el entorno del ejercicio de la sexualidad. Así es. Chicas, Liz, muchas gracias. Sí. Mari, también agradecerles, sí, Caro también. Gracias. Muchas gracias por su aportación. Bienvenidas al programa. Y bueno, un saludo también a Ivette y a Oscar. Saludos, Ivette. Que no pudieron estar. Y y también Alejandro Jasso, también un saludo allá en Guadalajara, que siempre nos comenta. Y bueno, ya la próxima semana
Por aquí ya tendremos otro tema. Alejandro, mi psicoterapeuta, nomás como por 33 años. ¿Ah, sí? Saludos, Alex. Nada más. Un gran abrazo, Alejandro Jasso. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana, también reiterando el agradecimiento y sobre todo la bienvenida a Mari, que es nuestra nueva productora. Un abrazo también a Shanderi, que sí, bueno, ya anda en Morelia. Muy linda. Anda comiendo éxito ates. Allá, Shanderi. Anda comiendo ates y carnitas seguramente. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, El Quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM.